Y ahora continuamos con la siguiente ponencia a cargo del ingeniero John Schuller, ingeniero naval por la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría tanto en gestión como en ingeniería naval y oceánica. Adicionalmente, cuenta con un diplomado en especialización en ingeniería de piping e inspección de soldaduras, ambas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee más de 15 años de experiencia en la industria de la construcción y mantenimiento naval. Su trayectoria profesional abarca el desarrollo de ingeniería básica, conceptual y de detalle en proyectos de construcción y modernización naval, además de la planificación y gestión integral de proyectos. Actualmente se desempeña como subgerente de ingeniería y diseño en el astillero Andes. El día de hoy nos hablará sobre la influencia del alargue y bulbo de proa en la reducción de resistencia al avance en embarcaciones pesqueras. Bienvenido, ingeniero Schuller. Le recuerdo que tiene 40 minutos, incluyendo la fase de preguntas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como ya me presentaron, voy a hablar sobre la influencia del alargue y el bulbo de proa en la reducción de la resistencia al avance de embarcaciones de pesca. Como parte de la agenda, en primer lugar vamos a hacer un breve repaso a la definición de resistencia al avance y sus principales componentes. Vamos a analizar el número de FRU y su relación con los alargues. Vamos a ver el bulbo de proa, consideraciones básicas, CFD y su aporte a la optimización. Vamos a presentar 4 casos de estudio, una mirada al ahorro de combustible y una mirada al futuro. Finalmente, conclusiones. Bueno, para hablar de optimización, lo primero que tenemos que entender es qué es la resistencia al avance y cuáles son sus principales componentes, para ver en qué componente vamos a poder optimizar, ¿no? Dependiendo de cada aplicación. Entonces, la resistencia al avance es una fuerza hidrodinámica, y acoto entre paréntesis también aerodinámica por la parte expuesta al aire, que se opone al movimiento de una embarcación mientras se desplaza a través del agua. Esta fuerza debe ser superada por el sistema de propulsor del buque para mantener la velocidad deseada, ¿no? En general, como vamos a ver más adelante, de hecho el propulsor tiene que dar un poco más de empuje que la resistencia en remolque, porque hay tenemos un incremento de la resistencia producto de la participación del propulsor en el barco, ¿no? El otro punto importante para poder optimizar un casco de pesca, tenemos que entender cómo se conforma la resistencia al avance de un barco, ¿no? Entonces nos vamos a concentrar en la parte izquierda. Tenemos en color morado la resistencia total del casco desnudo y sus dos principales componentes, que es en esta clasificación que estoy usando, la resistencia residual y la resistencia por fricción. Antes de ahondar en ese tema, existe otra clasificación que es resistencia por formación de olas y resistencia viscosa, que propuso la ITTC años después de proponer la que estoy usando ahora, y que se basa en la suposición de que hay un factor K constante, pero que recientes investigaciones han demostrado que realmente no es constante, ¿no? Entonces, siempre ha habido un poco de incertidumbre en esta división, pero la que más se usa, y por la afinidad también de los resultados con CFD, porque la residual viene a ser la resistencia a presión, es esta clasificación que les estoy mostrando, ¿no? Y dentro de la resistencia residual o resistencia a presión, tenemos dos grandes componentes. El más importante para las embarcaciones de pesca es formación de olas. ¿Ok? Pero esa parte de la resistencia que hemos analizado es la resistencia del casco desnudo. ¿Qué quiere decir? Que es la resistencia hidrodinámica del casco sin apéndices, sin la participación del aire y sin la participación del propulsor. Entonces, para llevar esta resistencia a una condición de prueba, por ejemplo, prueba de mar, tenemos que añadir la resistencia del aire, la resistencia de los apéndices, como la pala, quillas de balance, y la resistencia que añade el propulsor al funcionar, ¿no? Y este punto es importante tener en cuenta porque el propulsor, cuando la hélice gira, por ejemplo, aumenta la velocidad relativa del agua o del flujo de agua sobre el casco, ¿no? Y eso incrementa la fricción. Y también cambia el gradiente de presiones sobre el casco, que también altera la resistencia residual, ¿no? Entonces, generalmente, bueno,
siempre se podría decir así, la resistencia aumenta en presencia de propulsor, ¿no? Y luego, si queremos llegar a una condición de servicio, que no se analiza muy a menudo, pero está ahí para tenerla en cuenta, hay que incluir la resistencia por oleaje, la resistencia por ráfagas de viento, y también la resistencia por el fouling, ¿no? Las incrustaciones del casco. Como ya decía, para entender bien cómo podemos optimizar el casco de una embarcación de pesca, tenemos que ver bien cómo es que se define la resistencia en cada uno de sus componentes, ¿no? Entonces, vamos a hacer énfasis de nuevo en la resistencia de casco desnudo y sus dos componentes principales, presión y fricción. Hago ya o sea, le estoy poniendo el nombre de presión en lugar de residual porque van a ver más adelante que la mayoría de los resultados provienen de CFD. Pero la resistencia residual o de depresión, ambas resistencias tienen la misma fórmula en general, ¿no? Es un medio de la densidad por la superficie mojada, por la velocidad al cuadrado, por el coeficiente de resistencia, ¿no? En el caso de la resistencia residual es el coeficiente de resistencia residual, CR, en el caso del friccional es CF, y en el caso de la resistencia total, el coeficiente CT es la suma de CF y CR, ¿no? Entonces, primero nos enfocamos en la friccional. La resistencia friccional depende de un número dimensional bien conocido en fluidos, que es el número de Reynolds. Y el número de Reynolds en los barcos es la velocidad por la eslora entre la viscosidad cinemática. Con eso se puede calcular con bastante precisión el coeficiente de fricción, ¿no? El CF, que es 0.075 entre el logaritmo de Reynolds menos 2 al cuadrado. Pero por el otro lado, la parte residual o de presión depende del número de Froude, que también es un número dimensional, que es calculado como la velocidad entre la raíz de G por L, G es la gravedad y L es la eslora del barco. Para ser más preciso, la eslora entre perpendiculares, o también se puede tomar la eslora de flotación. Pero el coeficiente de resistencia residual no tiene una fórmula. Entonces, bueno, podría haber aproximaciones para cascos mundialmente conocidos, ¿no? Como por ejemplo portacontenedores, tanqueros, pero específicamente para pesqueros peruanos no hay una fórmula, ¿no? Entonces, lo más acertado es calcular el coeficiente de resistencia residual de alguna forma experimental, puede ser por prueba de canal o por CFD, ¿no? Y después nos vamos a ver que existe también una ley de Froude que nos permite extrapolar pruebas de canal y pruebas de simulaciones de CFD a escala y poder llevar el coeficiente residual a la escala bucle, ¿no? A la escala real. Y luego está esta imagen que la he obtenido del libro Ship Resistance and Flow de Larson y otros, y que me ha llamado la atención desde que lo vi, porque, digamos, describe la importancia de Froude, de la resistencia residual en una embarcación de pesca, ¿no? En una línea roja he dividido la parte que corresponde, o sea, sobre la línea roja está la parte que corresponde a la resistencia de presión o la resistencia residual, ¿no? Y debajo está la parte que corresponde a fricción. Entonces, podemos ver que en el caso de embarcaciones de pesca, ¿no? En la parte baja pueden ver en inglés fishing vessels, lo predominante es la resistencia residual y específicamente la resistencia por formación de olas. Es la resistencia más importante en una embarcación de pesca y esta está relacionada con el número de Froude. Entonces, como les decía, está la ley de semejanza de Froude. La ley de semejanza de Froude es un principio fundamental en hidrodinámica que permite extrapolar los resultados obtenidos en ensayos de modelos a escalas hacia el comportamiento real de un buque. La ley establece que para dos cuerpos geométricamente similares, por ejemplo, un modelo a escala y un buque, para que tengan un comportamiento dinámico semejante en términos de formación de olas, deben operar en el mismo número de Froude. Es decir, si el número de Froude es constante, el coeficiente de resistencia residual es constante. Entonces, como ya habíamos visto antes, la parte friccional se puede calcular con fórmula. Entonces, cuando se hace una prueba de canal o un análisis de CFD a escala, se usa como parámetro de extrapolación a escala la igualdad de Froude. ¿Ok? Ahora, ¿qué tan importante es
el número de FRU en las embarcaciones de pesca, pues aquí les traigo dos gráficas con la importancia del número de FRU en pesqueros sin bulbo y más adelante otra con bulbo. Y podemos ver, ya habíamos visto que las fórmulas de resistencia al avance dependían de la velocidad al cuadrado, ¿no? Pero lo que no se contemplaba en esa fórmula, no se ve a simple vista, es cómo varía el coeficiente de fricción y el coeficiente residual o coeficiente de presión. Lo que podemos ver aquí en esta gráfica es que el coeficiente de fricción decae ligeramente conforme aumenta el número de FRU y el coeficiente residual, que es el que está más relacionado con la formación de olas, se incrementa significativamente a partir del FRU 0.2, ¿no? Y la zona resaltada en celeste es la zona donde normalmente están los pesqueros peruanos, ¿no? Entonces, si nosotros, digamos, producto de un alargue, para adelantarnos un poquito en el tema, logramos reducir el número de FRU un poco, podemos llegar a reducir, por ejemplo, esa flecha representa un alargue, ¿no? Podemos llegar a reducir, no sé, 35% en la resistencia residual, ¿no? Indudablemente la resistencia friccional se va a incrementar producto del alargue, ¿no? Pero podríamos llegar a reducir significativamente la componente residual y va a predominar eso, ¿no? Va a predominar, va a generar un beneficio, como vamos a ver más adelante, en la reducción de la resistencia total. Lo mismo acá tenemos para un caso de un pesquero con bulbo. Si regresamos un poquito, vemos que en el caso de un pesquero sin bulbo, el coeficiente residual para el rango de operación está entre 4 y 8. Perdónenme. Y para un pesquero con bulbo está entre 2.5 y 3.3 más o menos, ¿no? O sea, ahí ya se nota la participación del bulbo en este casco, ¿no? De hecho, no es el mismo casco, o sea, hay cierta incertidumbre, pero se puede ver que el coeficiente de resistencia residual, en este caso, que tiene bulbo, es menor, ¿no? Ahora, tenemos lo mismo, o sea, pese a que tenemos un bulbo, el coeficiente de resistencia residual sube significativamente o se incrementa significativamente a partir de 0.2, 0.25. Y también al cambiar un número de FRU producto de un alargue, se podría tener una reducción de resistencia residual, que en este caso es menor, por supuesto, ¿no? Ahora, otro punto importante para entender bien cómo podemos optimizar un casco es a través del bulbo de proa, ¿no? Como ya vimos, la resistencia por formación de olas es la resistencia más importante en un barco de pesca. Específicamente el barco de pesca peruano, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un bulbo de proa, ¿no? Porque es importante entender cuál es el principio de operación de un bulbo. Entonces, para eso he cogido esta imagen de Piper Naval Architect, donde describe muy bien el fenómeno, ¿no? Ustedes pueden ver una onda en color celeste, que sería la onda que genera el casco sin bulbo. El barco, el casco del barco al avanzar generaría una onda como la que está en celeste, ¿no? Y la participación del bulbo introduce una onda que superpone de forma destructiva, ¿no? Si bien el término destructivo suele ser contexto negativo, en este caso es muy favorable porque reduce la amplitud de la onda generada por el casco, reduciendo la energía invertida por el barco en generar las ondas, ¿no? Y por lo tanto reduce la resistencia al avance, ¿no? Entonces, para eso es muy importante que el bulbo tenga proximidad en la superficie y que genere una onda, ¿no? Entonces, un bulbo totalmente sumergido, digamos, profundo, por decirlo así, pues no va a generar una onda y por lo tanto no va a tener ningún efecto en la resistencia al avance, ¿no? Más bien sería negativo porque incrementa la superficie mojada y tendría un aumento de la resistencia friccional, ¿no? Ahora, ya un poco que hemos entendido cómo se compone la resistencia al avance y cómo interactúa el bulbo en este punto, tenemos que darle un poco de crédito al CFD, que es el análisis fluido computacional, y su aporte en la optimización. Desde muchos años atrás, CFD viene, vamos a decirlo así, haciéndose más popular, y en parte se debe a que
la accesibilidad a computadoras más potentes es cada vez más frecuente, ¿no? O sea, es más fácil conseguir una computadora de 8, 16, 32 núcleos, algo que era vamos a decirlo así, un sueño para un ingeniero naval hace 20 años, ¿no? O sea, era imposible. Entonces, la potencia de las computadoras se viene incrementando, y estamos hablando de computadoras domésticas, ¿no? O sea, también hay workstation y demás, ¿no? Pero se viene incrementando de tal manera que le permite a un ingeniero naval hacer cálculos de CFD en su casa, con su computadora, ¿no? Y también hay, para entrar un poco al detalle, hay software gratuito, ¿no? No es el caso del OpenFOAM, que entonces exonera o sea, no tiene licencia, no hay que pagar ni un sol por usar el software. Básicamente hay que saber usarlo nada más y tener las ganas de, ¿no? Entonces, como ventajas, en comparación con pruebas de canal, tenemos que el CFD es más rápido, es económico y tiene una precisión muy, muy aceptable, ¿no? En esas imágenes que ustedes pueden ver a la derecha, pueden ver la resistencia total versus el número de Fru en dos cascos que se usan para validar procedimientos de CFD y para validar también pruebas de canal, ¿no? Que es el DTC HAL y el Wiggly. Como ustedes pueden ver, la línea azul representa el estudio experimental, es decir, una prueba de canal realizado por un canal de experiencias hidrodinámicas, y la línea anaranjada representa las pruebas CFD que he hecho yo, ¿no? Y como se puede apreciar, la diferencia es muy, muy pequeña, la precisión es muy, muy grande, ¿no? Estamos hablando de precisión promedio de 2% comparado con prueba de canal, con picos de 4% en casos puntuales, ¿no? Entonces, eso permite eh, hacer pruebas en maqueta, vamos a decirlo así, en software, y probar varios tipos de bulbos, ¿no? Que hacerlas en prueba de canal sería algo costoso, ¿no? Y entonces entramos a nuestros casos de estudio. Les voy a presentar 4 casos de estudio de embarcaciones reales, en donde se han implementado, como ya vamos a ver, en dos de ellos un bulbo y en 2 de ellos un alargue, ¿no? El primer caso es un bulbo de proa en un casco tradicional. La imagen superior, ustedes pueden ver las líneas de agua del casco original. En la imagen inferior, la introducción del bulbo de proa, sin alterar en nada las líneas de forma, ¿no? Se puede ver que el bulbo de proa excede un poquito la línea de la cubierta, y es que las líneas no están mostrando el castillo, ¿ya? Pero el bulbo de proa en general en este caso no ha excedido la eslora total del barco, para precisar ello, ¿no? Entonces, para analizar esto, se ha construido una malla computacional en CFD de aproximadamente 732.000 elementos, que es la que se muestra ahí. Y con la ayuda de CFD se han hecho los cálculos, ¿no? Como pueden ver, el bulbo propuesto, el bulbo escogido en realidad porque se han corrido varios bulbos, el bulbo que se seleccionó finalmente, produce una onda, que es lo que veíamos inicialmente, que superpone negativamente a la onda del casco, ¿no? Se puede ver ahí. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, acá estamos, todas las gráficas de resultados las he puesto con el coeficiente de resistencia total, para un poco uniformizar. Y en la parte baja vemos las velocidades, la velocidad de navegación del barco a escala real, ¿no? Entonces podemos ver la línea superior, es el casco sin bulbo, y las otras líneas representan diferentes opciones de bulbo, ¿no? Entonces, en este caso particular, esos bulbos que se muestran ahí es la segunda etapa de optimización, ¿no? La primera etapa no fue mostrada porque son muchas gráficas, pero pueden ver la cantidad de bulbos que se pueden probar, digamos, a bajo costo, ¿no? En este caso puntual, a 12 nudos, que es la velocidad de diseño, se ha obtenido una reducción de la resistencia total a casco desnudo en la condición de máxima eficiencia del bulbo de 38%, que representa una reducción de la resistencia residual de casi la mitad, 46%. Ahora, tenemos que tener presente, como ya lo dijimos, que el bulbo de proa trabaja bien en una condición determinada, que es la que se muestra aquí, ¿no? En otras condiciones su efectividad es menor, ¿sí?
y podría llegar a no tener efectividad, ¿no? Pero en este caso, lo que estamos viendo es la máxima eficiencia. En el caso que no muestro, porque no lo estoy mostrando nada más, la participación del bulbo introduce un ahorro de energía de resistencia al avance, pero es menor, ¿no? Más o menos el 20% de lo que se muestra ahí. El caso estudio número 2 es la optimización de un bulbo de proa en un casco con bulbo sumergido, que es una embarcación construida ya hace muchos años atrás. Es una embarcación típica, ¿no? Tiene 40 metros de eslora, 8.8 metros de manga y 4.4 metros de puntal. Y sin hacerle ningún alargue, hemos incorporado un bulbo de proa, que es el que pueden observar ahí. Igual, hemos optado por hacer el análisis en CFD, una malla computacional de 868.000 elementos aproximadamente, y podemos ver los resultados en la generación de ondas, como se puede ver en la parte superior que representa al barco con el bulbo original. Podemos ver que la parte de proa tiene una onda, vamos a decirlo así, positiva, hace una cresta, digamos, de mayor amplitud, ¿no? Distinguido por ese tono rojo, y el valle próximo, el primer valle desde la proa, es significativamente mayor en babor que en estribor, ¿no? Entonces, ya con eso vemos que el bulbo propuesto está dando eficiencia, ¿no? Podemos ver la simulación. También vemos sobre el bulbo un color rojizo que representa la ola que está generando el bulbo. Y en este caso, se muestran los resultados, igual coeficiente de resistencia total y velocidad a 12 nudos, que es la condición de diseño del bulbo. Tenemos el caso original y el bulbo más eficiente que se ha probado, introduce 17% de ahorro en la resistencia total a casco desnudo, de ahorro de resistencia al avance, ¿no? O sea, disminución de resistencia al avance. Todavía no toquemos el tema de ahorro. Perdón, en el caso de la condición desfavorable, el ahorro, o sea, la reducción de resistencia al avance es aproximadamente 3%, si mal no recuerdo, ¿no? El caso estudio 3 es el alargue de una embarcación con bulbo tradicional, ¿no? En esta ocasión tenemos una embarcación que ya tiene bulbo y que vamos a alargar. Ahora, aquí es importante poner un poco en contexto, porque seguramente hay algunas personas que están en el extranjero y no saben bien el contexto, pero en Perú se estila mucho, como ya también comentaron los ponentes anteriores, de alargar las embarcaciones para recuperar condiciones de seguridad en términos de estabilidad y francobordo, ¿no? Entonces, hay muchas embarcaciones que en su condición original no tienen la estabilidad y francobordo requeridos, ¿no? Digamos, con bodegas llenas, el nivel de agua supera el borde de la cubierta en algunos casos. O sea, no tienen francobordo y eso es muy, muy grave en términos de estabilidad, ¿no? Entonces, en ese punto tenemos ya, como ya expuso Roger anteriormente, varias opciones para mejorar, ¿no? Incrementar la manga, el puntal y la eslora, ¿no? Entonces, en muchos proyectos, no en todos, por supuesto, pero en muchos proyectos, la solución puede darse solamente con un alargue, es decir, sin incrementar manga y sin incrementar el puntal, ¿no? Entonces, eso nos lleva a una ventaja, como vamos a ver ahora. En este caso puntual, tenemos un alargue de 8 metros en este casco con bulbo, ¿no? Entonces, las simulaciones, para entrar en contexto también, no son a calado constante, no son a desplazamiento constante, sino son simulaciones a condiciones proyectadas de cómo va a quedar el barco alargado, ¿ok? O sea, ya incorporando el peso del módulo, el centro de gravedad y todo eso. Igual tuvimos una simulación, 691.000 elementos aproximadamente. Digo aproximadamente porque, o sea, hay varias simulaciones por medio, ¿no? Y la malla cambia un poquito en cada uno. Ahí tenemos la proyección, la vista de planta con las ondas, y se puede ver que producto del alargue se reduce significativamente las ondas en el lado de estribor, digamos que es, o sea, la parte inferior que pertenece al barco alargado. Parte podría deberse también a que el bulbo está en nuevas condiciones, ¿no?
y también aporta un poco más a la reducción de la resistencia residual, ¿no? Pero si el caso lo analizaríamos en un barco sin bulbo, vamos a llegar a resultados similares, ¿no? Es algo que ya he hecho anteriormente también. Entonces, ¿cuáles son los resultados? En este caso tenemos a 10 nudos, no hay diferencia. A 11 nudos tenemos 22% de reducción de resistencia al avance, a casco desnudo, y a 12 nudos, que era la velocidad de diseño original de esta embarcación, 34% de reducción de resistencia al avance a casco desnudo. Luego tenemos este otro caso, muy similar, diría yo, a un casco sin bulbo, porque el bulbo está totalmente sumergido y no participa casi en nada. Tenemos el alargue de una embarcación con bulbo sumergido. Este caso se ha alargado 8.8 metros. Y ahí tenemos la vista superior con el tren de ola generado. Se puede ver también una reducción significativa de las ondas, de la amplitud de las ondas en la parte baja que corresponde a la embarcación alargada. Y también llegamos a valores interesantes, reducción de resistencia total de 30% a casco desnudo, a 12 nudos, que es la velocidad de diseño. Ahora, si nosotros vamos a analizar o queremos buscar el ahorro de combustible y tratar de cuantificar el ahorro de combustible, debemos regresar a la imagen inicial que teníamos y posicionarnos donde estamos. Estamos en la resistencia total de casco desnudo, que es la que está en magenta. ¿Y a dónde tenemos que llegar? Es a la resistencia total en pruebas, ¿no? Que eso es donde, digamos, se define el ahorro de combustible y eso, porque son las pruebas, ¿no? En servicio también podría ser, pero podemos ir más allá también. Pero generalmente se hace el estudio a nivel de pruebas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que sumar ahí la resistencia del aire, la resistencia de los apéndices, principalmente la pala que va detrás del propulsor, con digamos, el incremento de velocidad que propicia el propulsor sobre la pala, y la resistencia que produce la hélice al funcionar. Entonces, cada uno de estos se puede calcular de forma independiente. También se podría hacer un análisis un poco más complejo, pero ya el costo computacional es más grande, de hacer un análisis con todos los apéndices y con el propulsor. Pero lo más normal es que partamos de la resistencia de casco desnudo y añadimos de forma analítica los resultados, a calcular por fórmula, de los otros componentes, ¿no? Entonces, después de añadir los otros componentes, llegamos a la resistencia total en pruebas. Y para darles un margen de referencia, esa resistencia en pruebas es de aproximadamente 1.4 a 1 veces superior a la resistencia de casco desnudo. Es decir, se incrementa entre 40 y 70%. ¿Qué genera esto? Eso genera un poco de difusión, vamos a decirlo así, disipa un poco el beneficio que habíamos obtenido anteriormente, ¿no? Si bien a casco desnudo lográbamos 30% de reducción de resistencia al avance, en condición de pruebas podríamos tener un aproximado de 20%, ¿no? Entonces, si nosotros partimos de la premisa de que después de hacer estas mejoras, voy a mantener la velocidad, entonces este 20% que pongo de referencia es realmente el ahorro de combustible que vamos a tener, de 20%, ¿sí? Pero lo que pasa normalmente en los proyectos de alargue, o cuando se incrementa, o se pone un bulbo a una embarcación existente, es que usualmente se mantiene motor, caja y hélice, ¿no? No es siempre, o sea, es decir, hay oportunidad de mejora, pero es bastante frecuente que se mantenga motor, caja y hélice. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando mantenemos motor, caja y hélice? Es que el propulsor, digamos, la embarcación ya no va a navegar, por poner un ejemplo en esta gráfica, ya no va a navegar a 11.5 nudos, va a navegar, por ejemplo, a 12.2 nudos, ¿no? Va a adquirir una velocidad mayor. Entonces, como la embarcación navega más rápido, llega a su destino más rápido, el motor funciona menos tiempo, ¿no? Y como funciona menos tiempo, consume menos combustible y por lo tanto hay un ahorro de combustible debido al incremento de la velocidad, que es lo que trata de mostrar en la fórmula superior, de arriba a la derecha, ¿no? Que para este caso que se muestra es 5%. Pero también en esa nueva condición de navegación de 12.2 nudos, el propulsor gasta menos energía, producto de la intersección de la curva de la hélice, digamos,
la curva de empuje de la hélice con la curva de resistencia al avance. Y por lo tanto tenemos un ahorro aproximado de 9%, haciendo un ahorro total de 14%. Como referencia, en este caso, el coeficiente de resistencia total se reducía en 38%. Entonces, manteniendo un motor, caja y hélice, podríamos tener 14% de reducción de consumo de combustible, ¿no? Sin tener en cuenta las otras oportunidades de mejora que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, al alargarse un barco, suele presentarse la oportunidad de incrementar el diámetro de la hélice. Y esto lleva consigo la oportunidad de tener una hélice más eficiente, que digamos, mejoraría un poco más lo que ya hemos visto, ¿no? Luego, pasar la sala de máquinas de popa a popa, de proa a popa, porque en la mayoría de embarcaciones, digamos, tradicionales, la sala de máquinas de proa, también reduce las pérdidas por fricción en las chumaceras y el press-stop de proa, incrementando también la eficiencia propulsiva. Finalmente, al evaluar el efecto correspondiente al bulbo de proa, se debe tener en cuenta las condiciones de carga y los calados en proa. Son muy importantes. Ahora, una mirada hacia el futuro. Seguramente ya hace algunos años ya habrán notado que en otras partes del mundo se está construyendo cada vez más con mayor frecuencia cascos con proa invertida. Hace poco se construyeron algunas embarcaciones de pesca en Europa. Por lo que he investigado, a la fecha no hay ninguna embarcación de pesca de cerco con este diseño, pero este diseño tiene una ventaja muy interesante, ¿no? Que manteniendo más o menos el tamaño del barco en referencia a lo que se necesita para navegar en condiciones seguras, capacidad de bodega, francobordo, y alargando la zona de proa, el casco original en la zona de proa, podemos reducir el ángulo de entrada y además incrementar la eslora de flotación, reduciendo el número de flujo. Y podemos tener cascos más eficientes, ¿no? Ahora, una ventaja muy interesante aquí que hay que tener en cuenta es que al no tener un bulbo, esa ganancia en eficiencia permanece en las distintas condiciones de navegación, ¿no? Ya para finalizar, como conclusiones, la mayor parte de las embarcaciones de pesca peruana navegan en rango de flujo entre 0.27 y 0.3, lo que conlleva una gran oportunidad para optimizar los diseños y reducir significativamente la resistencia por formación de olas. El bulbo de proa es capaz de reducir significativamente la resistencia al avance de embarcaciones de pesca tradicionales, hasta 38% en la condición de máxima eficiencia casco de nudo, como ya hemos podido ver. El alargue de embarcaciones de pesca conlleva a reducir significativamente la resistencia por formación de olas, reduciendo la resistencia total al avance hasta 34% en los casos observados. Bueno, eso sería todo.